Hola, buenas tardes a todos. Soy Diego Cabezudo. Espero que después de este vídeo y de la bajada de luces pues, hayáis echado vuestra siesta y ahora estéis todos bien atentos para mi charla. Y de lo que os voy a hablar hoy, esta tarde, es de la computación en la nube, pero sobre todo de cómo la informática o el consumo de la informática y de los ordenadores personales que todos seguro utilizáis a diario puede cambiar muy rápidamente y ser consumido como un servicio en vez de como un cacharro o como un hardware. Esta imagen nos resulta a todos muy familiar, todos tenemos grifos en casa, en muchos de ellos, y es algo absolutamente natural, pues el abrir grifo, abres el grifo y sale agua, o abrimos el gas y abrimos el hornillo, sale gas, lo encendemos, la caldera se enciende solo, viene ese gas a veces de miles de kilómetros a distancia de otros continentes. El teléfono es otro ejemplo, pues nos compramos una casa o alquilamos una casa y vamos buscando la roseta, enchufamos el teléfono. Este me hace especial ilusión porque recuerdo tenerlo en casa cuando yo era muy pequeño, y levantamos el auricular y hay línea al otro lado. La televisión es otro ejemplo, es otro claro ejemplo, pues lo mismo, tenemos una roseta y ahí enchufamos y nos llega la televisión por cable, nos llega la televisión por las ondas terrestres o por las ondas satélite y estamos acostumbrados pues, a recibir esa señal. O, por último, la electricidad. La electricidad es uno de los servicios más comunes, aunque tiene muchos menos años de algunos de los que hemos hablado, como el agua, que ya los romanos la transportaban miles de kilómetros, pero bueno, es algo que tenemos en casa, tenemos montones de enchufes, que cuando vamos a casa de un amigo, oye, ¿me dejas que enchufe el móvil que se me está acabando la batería? Vamos a un hotel y lo encontramos ahí también, a veces pues cambia un poco el enchufe y tenemos que llevar un adaptador, pero estamos acostumbrados a tener esos suministros y utilizarlos bajo demanda. ¿Y cómo funciona todo esto? Pues al final funciona de la misma manera. Hay un sitio central donde se produce la electricidad o donde se acumula el agua, etcétera, etcétera. Hay unas redes de distribución que las distribuyen y hay al final pues, un punto final donde lo consumimos. Y acordaros de esas tres partes, de la producción centralizada, la red de distribución y el consumo. Y nos hemos acostumbrado, como decía, a recibir todos estos servicios de una forma transparente, pero lo cierto es que no fue siempre así. Pues el agua, pues antes de que llegaran los acueductos de los romanos, pues se transportaba a mano y todavía, desgraciadamente, en muchos sitios del mundo se sigue haciendo así. O no la energía o la electricidad por aquel entonces, pero sí las fuentes calóricas o las fuentes lumínicas, pues se transportaban también físicamente, sea en forma de velas, sea en forma de aceite para las lámparas de aceite, o incluso el email, que parece casi un invento del maligno que nos tortura ahora todos los días y que hasta hace nada pues, se transportaba también a mano, que eran las cartas, el correo convencional. Entonces, yo os voy a proponer, como os decía, una idea. ¿Podemos ver a la computación, a la informática, como el próximo suministro, como el próximo servicio que tengamos en casa, en la oficina? Y antes de desarrollarla un poco más la idea, vamos a dar marcha atrás y un poco de historia de la computación. Y además para que veáis que realmente estamos, con esto de la nube, estamos volviendo a los orígenes. La computación en sus orígenes, pues era un sistema de computación muy centralizado. Y cuando digo muy centralizado, pues estaba el cerebro electrónico. Este que vemos aquí es el ENIAC, el Electronic Numerical and Integration Calculator, que se supone está aceptado como el primer ordenador que hubo. Se desarrolló en los años de la Segunda Guerra Mundial, y la verdad es que las guerras pues, históricamente han sido épocas de unos avances tecnológicos muy importantes, se han dedicado muchos recursos a ellos. Este en concreto pues, estaba orientado a facilitar lo que eran los cálculos de las trayectorias balísticas, que son temas físicos que requieren muchísimo cálculo, y se desarrolló en la Universidad de Pensilvania como un proyecto militar para ayudar a esos cálculos. Finalmente, bueno, pues acabó en el año 44, prácticamente no dio tiempo, pero se le conoce como el primer computador o el primer ordenador. Lo cual es curioso porque realmente no fue el primer computador. Las primeras computadoras eran estas señoritas que veis ahí de pie, que de ahí viene la palabra, se les llamaba computadoras, porque en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial pues había
habitaciones enormes llenas de estas señoritas que hacían todos los cálculos balísticos y se les llamaba computadoras. Entonces, de ese nombre de computadora, pues luego cuando se creó el primer cerebro electrónico, pues se le llamó también computador. Y este ENIAC, pues la verdad es que tenía unas dimensiones tremendas, era una sala muchísimo más grande que esta, como casi de 20 metros de largo, pesaba 30 toneladas, pero era espectacular, era capaz de realizar 5.000 sumas por segundo, que ahora nos parece una auténtica barbaridad, que ahora no nos parece una auténtica barbaridad, pero por aquel entonces lo era, y de hecho estuvo funcionando hasta el año más o menos 55, y en ese periodo de poco más de 10 años se estima que hizo muchos más cálculos que toda la humanidad junta en toda su historia. Y sin embargo tenía una velocidad de reloj y una computación de unos 100 kilohercios, que es más o menos 20.000 veces menos que cualquier teléfono que tengáis vosotros en vuestro bolsillo, o 100.000 veces menos que cualquier ordenador pequeñito que tenemos ahora mismo en casa. Funcionaba con válvulas de vacío y la verdad es que era bastante complicado porque tenía 17.500 válvulas, y cuando fallaba una, que fallaban más o menos una cada 10 minutos, pues era un problemón encontrarlo entre todas esas. Por aquel entonces IBM, que era la empresa que se posicionaba como el líder en el sector, pues su presidente, que era un visionario, pues tiene una de esas citas célebres que en todo el mundo habría sitio más o menos para 5 ordenadores. Y la verdad es que entre yo solo creo que me ha acabado el cupo mundial ya. La computación evolucionó y pasamos de las válvulas del vacío al transistor, y luego del transistor pues se metió en silicio y se metió en los microchips, que fue otra gran revolución, pero esas fueron las dos revoluciones, y este ya pues es un IBM transistorizado, el 7090, que empezó en el año 59, pero este es de los años 70 más o menos, el que os presento aquí, y que volvemos a lo mismo, eran estructuras enormes centralizadas que tenían la computación, y luego pues tenían unos clientes remotos que en aquel caso, pues como todavía no había redes de telecomunicaciones, pues eran unos clientes que estaban muy cerca del cerebro electrónico, en el mismo edificio, en otras partes, en la universidad, porque claro, había que llevar un cable de uno a otro, y entonces, bueno, pues se metían ahí 4 datos en el teletipo o en el aparato que se introducía. Este ya es muy moderno, tiene un teclado, antes se introducían en tarjetas perforadas y se recibían otras tarjetas perforadas que daban la solución. Entonces, ese era el modelo centralizado, y la electrónica y los transistores empezaron a evolucionar, y el primer ordenador personal fue este que veis aquí, el Altair 8800, que es el que se conoce como el primer ordenador personal, que tenía un procesador de Intel, el 8080, que por aquel entonces pues fue el primer procesador que tuvo un coste lo suficientemente pequeño como para introducirlo en estos ordenadores. Este ordenador salió al mercado por $395, lo cual era todo un récord. Lo que pasa es que tenía un pequeño problema, que era realmente para forofos electrónicos, porque era un kit que te tenías que montar tú en casa, lo soldabas, etcétera, y de hecho traía un manual de asemblaje que era pues como 100 páginas que te iba contando cómo hacerlo, ¿no? Y la caja, pues cada uno se ponía la caja que quería, había cajas de madera, etcétera. Entonces, bueno, pues fue el primer ordenador y fue muy exitoso porque vendió 2.000 unidades en el primer año, pero realmente no llegó a las masas, no estaba hecho para todos. Entonces, lo que de verdad es el primer ordenador personal que consiguió un volumen, pues fue el Apple II. Que el Apple II, bueno, pues todos en Apple recordamos a Steve Jobs como el genio que lanzó Apple a donde lo conocemos hoy. Seguramente es así, y era un genio a nivel de marketing, pero realmente el cerebro que estaba detrás a nivel técnico pues es Steve Wozniak, que fue la persona que montó el Apple II. A partir de ahí empezaron a llegar los ordenadores personales, y aquí algunos de vosotros pues recordaréis algunos de estos ordenadores. El Sinclair ZX81, este fue el primer ordenador que llegó a mis manos, que mi tío me lo dejó, me recuerdo, una temporada, y que tenía 1K de memoria. 1K de memoria significaba, por supuesto no había programas, había que programarlos, y más o menos cuando llevabas 5 líneas en BASIC te salía un mensaje que ponía out of memory, ya no cabía nada más.
Entonces, bueno, pues yo le cogí ahí el gusanillo y el siguiente que tuve fue el ZX Spectrum, 48K, nada menos, que este sí que lo recordaréis muchos, y que además tenía mayúsculas y minúsculas y colores. Era una auténtica pasada. Y el Amstrad fue muy famoso en España, el Commodore 64, etc. Y llegamos a lo que es el primer PC o personal computer, ya más orientado a temas profesionales, que esta unidad pues ya era un procesador de 16 bits, 512 kilobytes de memoria, que era una auténtica barbaridad, 20 megas de disco duro, una auténtica barbaridad también. Mi presentación esta no hubiera cabido en todo el disco duro, y que fue el que revolucionó la industria informática, el Intel, el procesador de Intel, primero el 8088, luego el 8086, 286, 386, 486, luego ya se cambió el Pentium, etcétera, etcétera. Entonces os acordaréis. Otra de las frases célebres, y aquí Bill Gates sigue jurando y rejurando que él no la dijo, pero algunos no nos lo creemos, y que decía que, hombre, 640K de memoria, nadie podría soñar en necesitar mucho más. Cualquier ordenador que os compréis ahora pues tiene más o menos 10.000 veces esa memoria, esos los más baratos. Y bueno, pues ahí ya llegamos a los ordenadores que tenemos todos hoy en casa, y como veis hemos pasado de una estructura extremadamente centralizada, un gran cerebro electrónico, a extremadamente distribuida. Los PCs que tenemos, que corren todas las aplicaciones, etc. ¿Y qué pasa con la nube? Que nos volvemos otra vez al otro extremo, a unos grandes centros de datos donde está la conmutación. Tenemos la ventaja de que ahora tenemos redes de telecomunicaciones que pueden transportar todos esos datos muy lejanamente, y simplemente con terminales tontos que puedan desde un navegador recibir esa información, pues tenemos. Entonces, lo que es la estructura convencional de tener ahí servidores, pues se convierte en una estructura de nube que simplemente en una página web, pues alguien puede ir y decir, pues yo quiero un servidor con un sistema operativo Windows o con un sistema operativo Linux, le voy a poner tanto de memoria, tanto de CPU, tanto de espacio del disco. Todo esto que os estoy contando no es ciencia ficción, es de lo que me gano yo la vida. Vendemos servidores de estos, y la mayoría de las empresas de Internet y de e-commerce, etcétera, ya utiliza servidores virtuales que residen en máquinas físicas, pero que se crea cada máquina virtualmente con el sistema operativo y los recursos que quiere cada uno, y en cuestión de 2 minutos tienes el servidor arrancándose y instalado y funcionando. Con lo cual, si esto ya se está haciendo para los servidores, pues antes que os comentaba la propuesta que yo os hacía de puede ser la informática el próximo grifo que abramos y sacamos, pues sonaba un poco futurista, pero en realidad no lo es. Entonces os voy a presentar lo que yo creo que va a ser la informática del futuro, pero un futuro muy presente en casa y a nivel particular, que es el PC bajo demanda, o nuestro ordenador bajo demanda, que es una simple roseta. Antes veíamos la roseta del teléfono, la roseta de la televisión, donde enchufamos las cosas. Pues imaginaros que compráis una casa nueva o llegáis a un piso de alquiler, y tenéis ahí, igual que tenéis los enchufes distribuidos, los grifos, etcétera, tenéis unas rosetas distribuidas por ahí, una en la cocina, otra en el despacho, otra en la habitación, y simplemente pues os conectáis en algunas de ellas. Pues si está en el despacho, pues os conectaréis un monitor y un teclado y un ratón y empezaréis a funcionar, o en otras pues igual simplemente la televisión o una tableta, una pantalla táctil, y os logueáis y ahí está vuestro ordenador. ¿Que cambiáis de casa? Pues lo mismo, buscáis a ver dónde está la roseta, os enchufáis y ahí está vuestro ordenador. ¿Que os vais a casa de un amigo? Oye, ¿me dejas un momento utilizar la roseta del PC? Sí, tal. Enchufas ahí y ahí está tu ordenador con el cursor parpadeando donde lo dejaste en el Word que estabas utilizando en casa o en la oficina. En un hotel, lo mismo. Ya ni siquiera es casi buscar wifi ni nada, si simplemente te conectas a la roseta. Y claro, hablábamos del teléfono conectado a la pared, a la roseta, pero en realidad sabéis que las telecomunicaciones pues han avanzado, las telecomunicaciones móviles inalámbricas han avanzado muchísimo los últimos años, y antes estábamos acostumbrados pues, a estar ahí
pegados a la pared porque teníamos que estar enchufados, y ahora ya pues todos llevamos el móvil, lo utilizamos en cualquier parte, etcétera. Entonces, ¿por qué ligarnos simplemente a estar conectado a la pared? ¿Por qué no lo vamos a tener pues de una forma con la comunicación móvil que nos llegue a la tableta, a nuestro smartphone o donde estemos, y que simplemente nos loguemos y allí aparezca nuestro ordenador personal? Y aquí está pues mi PC de casa, y estos son Yogi, Leca y Curra, y en una tableta pues simplemente me logueo y ahí tengo el ordenador, y aquí tengo pues la copia de la presentación que os acabo de hacer, y ese es pues como seguramente en los próximos, y no quiero hablar de años, que casi de meses, pues se cambiará el consumo de la informática. Lo que estábamos acostumbrados pues a comprar ordenadores, se nos quedan obsoletos, se nos queda pequeña la memoria, se nos rompe el disco duro, se nos estropea, se nos olvidó hacer backup, etcétera, etcétera, y lo consumiremos como un servicio. Igual que pagamos pues a final de mes pues no sé cuánto por el móvil o no sé cuánto por el tal, pues exactamente igual. Que de repente necesitamos hacer un trabajo y necesitamos mucha potencia, pues durante 2 horas vamos a tener 10 veces la potencia que tenemos ahora. Y lo utilizamos, luego lo bajamos, pagas un poco más, luego te vas de vacaciones, estás un mes casi sin utilizar el ordenador, prácticamente no pagas. Y esto son servicios, hemos visto muchos servicios que parecen básicos, pero incluso Javier nos contaba esta mañana la música, y la música ha pasado algo muy, muy similar. Yo recuerdo de tener cientos de CDs y además mudarme con la caja de CDs, todo, llevarlo por ahí, y ahora pago 9 euros al mes y tengo mi servicio de música streaming que la oigo en el móvil, en casa, en la oficina, etcétera, etcétera. Entonces, eso yo es lo que creo que va a ser la informática del futuro, muy, muy cercano, la informática bajo demanda y como servicio. Muchas gracias.